Buenos días, queridos alumnos. Espero que estén bien en compañía de su familia, respetando y acatando las disposiciones del gobierno peruano para poder juntos superar esta pandemia. El tema que a continuación expondré es el Tahuantinsuyo, que como bien saben, la primera parte ya fue explicada en aula. En esta segunda parte explicaré aquellos gobernantes que pueden ser considerados incas siguiendo el enfoque que da María Rostorowski, una etnohistoriadora peruana. Según María Rostorowski, el Tahuantinsuyo tuvo solo 5 incas, porque Manco Cápac solo fundó Cusco como un pequeño pueblo, no era grande ni mucho menos un imperio, ¿sí? Entonces se preguntarán, ¿y los gobernantes anteriores como Yucuyupanqui, Sinchirroca, a ellos se les considera gobernantes menores, mas no incas? Incas son contabilizados a partir de Pachacútec. Sería entonces Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Como en clase expliqué, Manco Cápac es el que inicia o funda el Cusco, ¿sí? Ya sea hablando de forma mitológica, ¿no? Recurriendo a la idea de que Dios Sol le dio una barreta de oro y en donde se hundiese ahí fundaría el Tahuantinsuyo o el imperio, o el que después se convertiría en imperio, o también siguiendo lo histórico, ¿no? En donde hablamos de que los Taipicala migraron y se asentaron en el valle de Acamama, actual Cusco, ¿no? De acuerdo a las dos versiones, ¿sí? El punto histórico es que Manco Cápac funda el Cusco. A partir de ahí empieza a extenderse. Cada uno de sus gobernantes harán acciones para que el territorio cada vez se vaya extendiendo hasta lograr lo que más adelante sería con Pachacútec, ¿no? Un imperio, ¿sí? Un imperio que logró su máxima o empezó a expandirse gracias a la derrota de los chancas, ¿sí? Saben que fue uno de los pueblos que se resistió a ser conquistados por los incas. Entonces, a quienes podemos considerar incas sería Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. El periodo imperial tuvo 3 fases: expansión inicial, imperio, crisis política. Con el gobierno de Pachacútec se inicia la expansión del Tahuantinsuyo, ¿no? Gracias a la victoria que tuvo sobre los chancas, uno de los pueblos belicosos y aguerridos de su tiempo y que se resistió hasta el final a ser conquistado por los incas. Otras obras o actos destacados que podemos mencionar de Pachacútec es que él divide el imperio en 4 suyos. Es por eso que se le conoce como el organizador del Tahuantinsuyo. Establece servicio militar obligatorio e impone el quechua como una lengua oficial. Sabemos que el Tahuantinsuyo viene a ser una síntesis de culturas que los precedieron. Entonces, cada una hablaba una lengua diferente. Con Pachacútec trata de unificar, ¿no? Al imponer una lengua, en este caso el quechua. El periodo imperial inicia con el gobernante Tupac Inca Yupanqui. A él se le conoce como el Inca navegante. ¿Por qué? Se le conoce así por las incursiones que hizo en Galápagos y Oceanía, ¿no? Se menciona que él logró esas rutas, ¿no? Esos viajes. Asimismo, conquistó los Chachapoyas y Chimú. Ya hemos hablado sobre estas conquistas cuando hablábamos de estas culturas. Tenemos que los Chimú sabemos que fueron conquistados o fueron anexados al Tahuantinsuyo por una alianza matrimonial. Entonces, no todas las culturas fueron anexadas al Tahuantinsuyo a través de violencia, ¿no? No todas fueron una conquista. También hubo acciones pacíficas, ¿no? Que invitaron a la integración de otras culturas al Tahuantinsuyo. Segundo gobernante de la fase imperial, Huayna Cápac. A este gobernante, con él se inicia la crisis en el Tahuantinsuyo, ¿no? Por la sucesión. ¿Cómo así?
porque él y su sucesor, o el Lauki elegido, Ninankuyochi, mueren a causa de la viruela. A ver, aquí me detengo un poquito a explicar. Recordemos que para poder ser el sucesor del Inca tenías que ser el Auki. ¿Quién era el Auki? Era el hijo del Inca con la Coya. ¿Quién era la Coya? Era la esposa principal del Inca. Solamente los hijos del Inca con la Coya podían llegar a ser Auki o podían ser considerados para evaluar la situación y ver si cumplían los requisitos para poder ser Auki. No necesariamente el Auki era el hijo mayor ni el hijo menor, no, simplemente era el hijo que demostraba estar más preparado para poder lograr asumir este cargo con responsabilidad, ¿sí? El más destacado. Bueno, ahí se ha explicado lo que es el Auki. Ahora, a causa de viruela. En aquella época, por esos años ya, los españoles habían hecho las primeras incursiones en América. Por lo tanto, no solamente trajeron idioma, religión, costumbres, sino también trajeron enfermedades. Y muchas de ellas acabaron con los habitantes de aquella época. En este caso, acabó con la muerte del Auki o el hijo elegido para gobernar y el soberano, ¿no? El soberano inca llamado Huayna Cápac. Esto desencadenaría una guerra o un conflicto por ver quién sería el siguiente gobernante, ¿sí? Y es así como damos paso a la fase de crisis política. Muy bien, al no haber gobernante, ¿sí? Y al fallecer el sucesor, al fallecer el Inca, la panaca real o la familia real Inca son los encargados de tomar la decisión de quién sería el hijo de Huayna Cápac que llegaría al gobierno. En este caso tenemos a quien es elegido, ¿no? Huáscar, cuyo nombre significa cadena de oro. Es el último inca en ceñirse la mascaipacha, ¿sí? En este caso, por ser inca, es una mascaipacha o cinta de color rojo. Él sería el último que se ciñe. Me preguntarán, Miss, ¿y por qué no Atahualpa? Bueno, eso lo explicaré en su debido momento, aquí cuando hablaremos de Atahualpa. Sí, muy bien. Huáscar fue uno de los hermanos, o fue el hermano de Atahualpa, que es enviado a matar, ¿sí? Por su hermano, ahogado en las aguas del río Andamarca. ¿Cómo así? Atahualpa ordena a sus generales, ¿sí? A que apresen, a que capturen a Huáscar, su hermano y en ese momento inca, y lo sujeten de manos y pies y lo coloquen dentro de un saco y sea arrojado a las aguas del río Andamarca. Esto obviamente no ocasiona la muerte de Huáscar, que muere ahogado. ¿Por qué hizo esto Atahualpa? Porque obviamente ambos ya estaban en conflicto, se había desencadenado la guerra civil, ya sabían o tenían algo de conocimiento de que los españoles estaban en territorio del Tahuantinsuyo, ¿sí? Entonces Atahualpa, celoso de que a Huáscar le hayan dado el gobierno, ¿sí? Porque Huáscar sí era un hijo legítimo, hijo del Inca con la Coya, sin embargo Atahualpa no, era hijo del Inca con una de las tantas concubinas que el Inca podía tener, pero por ser hijo de la concubina no podía lograr llegar a ser Auki, posteriormente el Inca, ¿no? Era considerado un hijo ilegítimo, sin embargo Atahualpa reclamaba ser el gobernante, ¿sí? Muy bien, Atahualpa entonces prefirió mandar a matar a su hermano, que tal vez llegaran a un acuerdo, conversación, algo, y tal vez eso fue lo que los distrajo, ¿no? Para poder hacer frente a los españoles, ¿sí? Muy bien, entonces, Atahualpa, lejos de planificar de repente alguna estrategia o alguna conversación con su hermano Huáscar, decidió mandarlo a matar porque creyó que su hermano Huáscar tal vez podía generar o entrar en una alianza con los españoles y provocar la muerte, ¿no? Provocar su muerte. Entonces, antes de que tome represalias contra él, prefiere
matar a su hermano para impedir una alianza de Huáscar con los españoles. Ahora, Atahualpa es considerado un inca de hecho, mas no de derecho. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, al mandar a matar a su hermano, él logra llegar a ser inca, ¿no? Un gobernante, un soberano, pero no de derecho, porque a él no le correspondía. Repito, él no era hijo legítimo, era un hijo del inca con una concubina, por lo tanto no podía llegar a ser inca. Sin embargo, él se impuso como inca y además que habían personas que lo apoyaban a él como un soberano. Él fue quien se encontró con Pizarro y recibió noticias de ellos y decidió reunirse, ¿no? Sabemos del encuentro que tuvo con los españoles, en donde le ofrecen la Biblia, él la deja caer, otro dice que la lanzó, entonces, y eso es considerado por los españoles como una falta grave a su catolicismo, a la religión que ellos profesaban, ¿no? Entonces, esto fue uno de los acontecimientos o una de las causas que sirven para que a él lo apresan a Atahualpa y posteriormente pues lo condenan a muerte, ¿no? Él es sentenciado en primera instancia a morir en la hoguera. Posteriormente la pena va a ser conmutada. ¿Por qué? A ver, les explico. Condenado a la hoguera, ¿qué significa morir en la hoguera? ¿No? Significa morir calcinado, morir quemado. Pero nosotros sabemos, y como ya lo hemos explicado mucho antes, ¿no? Y tal vez algunos de otros se acordará del año pasado, para todos incas y para las culturas que los precedieron, la conservación del cuerpo es muy, muy, muy importante, porque eso les permitía el paso o el renacer a otra vida, ¿sí? Entonces, al morir o al estar calcinado su cuerpo, le impedía poder renacer a la otra vida. Tenían que estar en cuerpo y alma. Para nosotros, por ejemplo, ahora en el catolicismo o en la religión que profesemos, sabemos que nuestra alma trasciende en el tiempo. Podrá morir y descomponerse nuestro cuerpo, pero el alma trasciende, el alma no muere, ¿sí? Entonces, para los incas o para las culturas que precedieron era muy importante la conservación del cuerpo para poder ir a la otra vida. Además sabemos que también les colocaban alimento, entre otras costumbres, ¿sí? Entonces, el morir en la hoguera impedía que esta persona podía ir a la otra vida. Entonces va a ser conmutada por la pena del garrote, que es prácticamente morir ahorcado, ¿no? Pero para que le cambien o para que le conmuten la pena por la del garrote, él acepta bautizarse, ¿sí? Es bautizado con el nombre de Juan Francisco y fue bautizado obviamente bajo la religión católica. Se dice que su padrino de bautizo fue Francisco Pizarro, es por eso que el nombre que recibe, y el nombre de Juan por el apóstol que todos ustedes, ¿no?, conocen bajo las citas bíblicas, ¿sí? Muy bien, entonces eso respecto al periodo imperial. Más adelante ya explicaré con detalle en el siguiente tema los periodos, ¿no?, que incluye periodo legendario, Confederación Cusqueña, ¿sí?, entre otros. Muy bien, espero que hasta aquí haya quedado todo claro, ¿sí? Muy bien. Ahora, una actividad, ¿ya? Vamos a desarrollar juntos esta actividad. Muy bien, ustedes ahí ven obviamente que está desarrollada, sin embargo, si hace falta reforzar o volver a explicar los puntos, lo volveré a hacer. Fue nombrado como nuevo inca tras la muerte de Huayna Cápac y Ninancuyochi, ¿sí? Saben que Huayna Cápac es el inca que fallece a consecuencia de la viruela y Ninancuyochi su hijo, ¿sí? También muere producto de esta enfermedad. ¿Quién es el sucesor? Huáscar. Él es elegido por la panaca real, no por su padre, porque su padre realmente falleció, sino es elegido por la panaca real. B. Palabra Tahuantinsuyo significa las 4 regiones del sol. Eso ya lo hemos visto en A1, en la primera parte del tema. Dijimos que Tawa significa 4, Inti, sol, suyo, región. Por eso el nombre significa las 4 regiones del sol. C. La expresión inca se inicia con la derrota de los chancas. Se recuerda que Pachacútec vence a los chancas y a partir de ahí se logra la expansión del imperio del Tahuantinsuyo.
D. Recibió noticias de los españoles y decidió reunirse con ellos. Atahualpa. Es el único inca que logra reunirse con los españoles en medio de la crisis. E. Fue el principal organizador tahuantinsuyo. Pachacútec. Recuerden que él dividió al tahuantinsuyo en 4 regiones. Segunda parte. Completa la siguiente línea de tiempo con los incas que faltan. Si dice incas, entonces partimos de acuerdo al enfoque que da la etnohistoriadora peruana María Rostorowski, partiremos de Pachacútec, ¿sí? Después Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar. Solamente para completar esa línea de tiempo, pero si hubiera un casillero más, el inca que continuase en esta línea de tiempo sería Atahualpa. 3. Escribe el nombre de los incas que corresponden. Bueno, aquí nuevamente está completado. Sin embargo, para mencionar hechos y obras, fue padre de Huáscar y Atahualpa. Huayna Cápac, recuerden que él murió junto a su sucesor Ninancuyoche. Vencedor en la batalla de Yaguarpampa contra los chancas. ¿Sí? Si ustedes ven la palabra chancas, obviamente pueden recordar que la victoria que él tuvo, recordar que quien venció a ellos fue Pachacútec, conocido también como el Inca navegante, Tupac Inca Yupanqui. ¿Por qué? Porque hizo las incursiones en Galápagos y Oceanía. Muy bien, jóvenes, espero que hasta aquí haya quedado todo claro. Y si es posible en la práctica les aconsejo que la desarrollen por sí solos, si es posible tapen la parte en la que están las respuestas para que ustedes puedan afianzar y reforzar sus conocimientos, ¿sí? Muy bien, sigan cuidándose, saludos por casa.